Muy bien. Pues, ¿ya? Ok. Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez. Gracias por su tiempo. Vamos a repasar aquí acerca de la vida de Martín Lutero y las 95 tesis. So, beloved, thank you for joining us for Sunday School. We started last Sunday, basically an overview of the Reformers' their concerns during the Reformation, as well as a brief biography on Luther. So actually, we're going to be focusing our attention basically on his 95 Theses. So it's our third point, and I think it should be on the second page where it says third point, Luther's 95 Theses. So hopefully you see that. I'm looking at my copy in Spanish, so maybe you don't see that. Or maybe it's on a different page. Así que, amados, vamos a repasar las 95 tesis de Lutero, que es el tercer punto, aquí en el tercer punto en la segunda página. ¿Todos ven a dónde estamos? Sí. Ok. ¿Preguntas a dónde estamos o estamos bien? ¿Ya? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Así que aquí les voy a leer, ¿ok? Aquí les leo. Cuando Lutero era sacerdote y profesor de la universidad en Wittenberg, Alemania, estaba muy preocupado por la salvación de su congregación y estaba preocupado por las prácticas corruptas de la Iglesia Católica Romana, que estaban confundiendo a la gente acerca de su salvación, específicamente la venta de indulgencias. ¿Okay? Entonces, ahora estamos en la otra página, la tercera página. Para entender el uso de las indulgencias, necesitamos explicar el sacramento de la penitencia. Cuando pecas contra Dios, según la Iglesia Católica Romana, necesitas hacer tres cosas para mostrar que te arrepientes de tus pecados. Primero, necesitas sentirse triste por sus pecados y también necesitas odiar tu pecado y huir de tu pecado. En segundo lugar, necesitas confesar tus pecados a un sacerdote. Y en tercer lugar, cuando haces tu confesión, el sacerdote te dirá cómo hacer penitencia por tus pecados, dependiendo de la seriedad de tus pecados. So we're briefly going over the three things that Roman Catholics had to do in order to do penance. Okay? El sacerdote probablemente le pediría que ore, haga un servicio y haga una contribución o compre una indulgencia para obtener el perdón de tus pecados. Y si no cumples con estos tres pasos adecuadamente y regularmente, entonces pasarás tiempo en el purgatorio. Sufrirás en el purgatorio por sus pecados hasta que Dios crea que estás listo para el cielo. Y este es el sacramento de la penitencia según la Iglesia Católica Romana. En esta época, el Papa Leo X necesitaba dinero para construir la Basílica de San Pedro en la ciudad de Roma. Y el Papa Leo X estaba vendiendo indulgencias para recaudar fondos para construir la Basílica de San Pedro. El Papa estaba vendiendo indulgencias así como oficinas eclesiásticas con el fin de recaudar fondos para la Iglesia romana. Estas indulgencias fueron vendidas por los predicadores de la indulgencia y el más famoso predicador de las indulgencias fue Juan Tetzel. Entonces, cuando escuchas el nombre de Juan Tetzel, él estaba vendiendo indulgencias para recaudar fondos para construir la basílica que está en Roma ahorita, Basílica de San Pedro, ¿verdad? Y entonces los predicadores de indulgencias vendían indulgencias dentro y fuera de la iglesia. Prometían a la gente liberar a sus difuntos del purgatorio si compraban una indulgencia. Ellos falsamente prometían que tan pronto entregarán sus monedas, sus difuntos entrarían al cielo.
Así que eso es lo que decían. Si das mi dinero ahorita, ¿qué va a pasar con tus difuntos? Luego van a salir del infierno. You know, so what was that phrase in the Reformation? As soon as a coin in the coffer springs, right, then a soul from purgatory springs, right? So as soon as you give the Roman Catholic Church money for your indulgence, then one of your deceased relatives who's in purgatory will then go immediately into heavenly glory. So as soon as you give the Catholic Church money, your deceased relative will then immediately leave purgatory and go into heaven. That was the promise by the indulgence. They were trying to raise money to build the St. Peter's Basilica in Rome, and as a way to do fundraising, they sold indulgences, they even sold ecclesiastical offices. I think at one point there was someone who bought the rights to be bishops in 2 different places. De veras, it was like, esa es la mentalidad. Yeah. Bishops, obispos en la tierra o obispos en el cielo? Obispos en la tierra. Oh, okay. Yeah, obispos en la tierra. Yeah. Buena pregunta. Okay. Yeah. Así que algo que pasaba es que no solamente vendían indulgencias para que sus difuntos ya podían entrar a la gloria, pero también oficios de la iglesia. ¿Quieres ser obispo? Ok, me das dinero y puedes ser obispo. Y en el caso de un varón, él compró y contribuyó tanto dinero que el Papa le hizo obispos en 2 diferentes lugares. O quieres ser obispo, me das dinero y vas a ser obispo aquí en la tierra terrenal, obispo terrenal. Así que eso es lo que decían, ¿verdad? Incluso si cometieron el crimen más horrendo, como violar la Virgen María, Dios te perdonará si compras una indulgencia. El Papa les perdonaría si compraban una indulgencia. Así que si quieres el perdón de los pecados, necesitas dar dinero para comprar el perdón de los pecados. Rather than Christ paying for our sins, you literally paid for your sins. Literally, you paid the church in order to gain forgiveness of sins from monetarily, financially. Y cuando la gente compraban estas indulgencias, creían que estaban comprando su salvación y el perdón de sus pecados. Pensaron que estaban abriendo las puertas del cielo para sí y para sus difuntos con la compra de indulgencias. Así que si quieren el perdón de los pecados, necesitan comprar una indulgencia. Si quieren liberar sus difuntos del purgatorio, comprar una indulgencia. Y como sacerdote, Martín Lutero estaba muy preocupado de estos predicadores vendiendo indulgencias porque estaban causando confusión acerca de la salvación, el arrepentimiento y el perdón. La gente dejó de venir a la confesión porque habían comprado una indulgencia. Aunque Lutero creía que una indulgencia podía aplicarse a una persona viva, no creía que una indulgencia pudiera aplicarse a alguien en el purgatorio. Más tarde sería muy crítico de todas las indulgencias. Entonces, después de escribir las 95 tesis en latín, las colocó en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania, como una forma de promover debate académico sobre estas prácticas corruptas. No tenía la intención de comenzar una reforma. Quería tener una discusión dentro de la comunidad académica. Sin embargo, las 95 tesis se tradujeron en alemán y fueron distribuidas extensamente. Así que, por ejemplo, si ustedes quieren tener un debate en la universidad y tienes ciertas ideas y tesis, lo que haces es que lo escribes en latín y lo vas a poner en la puerta de la iglesia. Es como, ¿verdad?, donde hay noticias, lo que está pasando. Y entonces él quería platicar con otros profesores, tal vez también otros estudiantes de la universidad, hablando de las prácticas corruptas de la Iglesia Católica. Por eso le puso ahí en la puerta, porque eso es para promover debate, discusión entre la universidad. Ahí se pone de lo que vamos a hablar, ¿verdad?
And so, as a way to promote academic discussion on Rome's corrupt practices, the Roman Church's corrupt practices, what was the typical way to do that, to promote debate within the academic community, since there was a university there, University of Wittenberg, and he was a professor there, was to post on the church door, which was kind of like the bulletin board, so that he has 95 theses of which he wants to talk about, discuss, and debate, so as a way to promote academic discussion. And it wasn't even written in German, it was written in Latin, and only the academics knew Latin. But then it was translated and it was distributed in German to promote among the general public. So he didn't have any intention of, causing the Reformation. He just wanted to promote academic discussion. So es muy interesante. Así que ahora, ¿qué exactamente escribió Lutero en las 95 tesis? Cuando los leemos, debemos recordar que Lutero todavía estaba creciendo en su entendimiento de la doctrina y la práctica cristiana. A lo largo de los años se furía madurando en su pensamiento. En el año 1517, Lutero creía que el Papa tenía un oficio legítimo dentro de la Iglesia. Ciertas indulgencias eran legítimas, según él, y el purgatorio existía. ¿Okay? Sin embargo, ahora la otra página, in the Spanish one, we're on the next page, cambiaría de opinión acerca de estas cosas con el tiempo. Así que él cambió de opinión con los años. Nunca pensaba lo mismo, sino cambió de opinión y de pensamiento con los años. En sus 95 tesis, Lutero enumeró sus preocupaciones y críticas de la Iglesia Católica Romana. No tenemos tiempo para explicar cada uno en nuestro tiempo limitado, pero voy a dar un resumen de sus preocupaciones y hablar de algunos temas recurrentes. Hay a lo menos 6 áreas principales de preocupación. So we do not have time to review each of the 95 theses. But what I've done is that I've read them, I've studied them, and I've grouped them in 6 principal areas of concern. So under 6 major areas of concern, all of these various theses can be grouped together in like 6 different categories and 6 major areas of concern. Okay, so I'll try to highlight them and then we'll take a break. Así que, amados, hay 6 áreas principales de preocupación cuando leemos sus 95 tesis. Por ejemplo, el número 1, la vida cristiana. Lutero creía que un cristiano está llamado a vivir una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando abandonas tu vida pecaminosa y vives una vida piadosa. Debemos arrepentirnos por dentro y por fuera. Sin embargo, los predicadores de indulgencia no enfatizaron la necesidad del arrepentimiento del pecado ni la fe en Cristo. Para ellos hubo un enfoque de ganar dinero. Así que aquí nos damos cuenta del número 1, de la confusión acerca de la vida cristiana. En la vida cristiana se debe arrepentirse de verdad de nuestros pecados, o es algo que debemos comprar, una indulgencia, y ya no preocuparnos de el arrepentimiento. So, the first major category is our understanding of the Christian life. Second area is the gospel. La segunda área es el evangelio. Lutero creía que el mayor tesoro que la iglesia tiene que ofrecer al mundo es el evangelio. A la iglesia se le ha dado el privilegio y el honor de proclamar la salvación de Cristo. Estamos llamados a explicar la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. El mensaje de la Biblia es acerca de la obra salvadora de Cristo. Sin embargo, los predicadores de la indulgencia estaban enseñando que las indulgencias expiaran todos sus pecados y no la sangre de Jesús. La gente creía que estaban completamente salvados
de sus pecados si compraban una indulgencia. Creyeron las mentiras de los predicadores de la indulgencia y tenían una falsa seguridad acerca de su salvación. Ok, entonces voy a tomar una pausa y a ver si hay preguntas. I'll just take a little pause here after the second major heading, second major category, confusion about salvation and the gospel. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Juan Tetzel le dice esto: compras una indulgencia y obtienes el perdón de los pecados. ¿Ok? Y las personas dicen, oh, pues si ya tengo mi indulgencia, ya tengo el perdón de los pecados, ya no necesito ir a misa, ni a la iglesia, ni a confesión, ni hablar con el sacerdote. Ahora puedo quedarme en mi casa y ya no preocuparme de mi salvación. Así era su mentalidad. En lugar de, ¿verdad?, el evangelio verdadero que dice que, ¿sabes qué? Yo necesito confiar en Cristo, confesar mis pecados, asistir a la iglesia, crecer en mi fe, madurar en mi fe, y sé que el evangelio es por gracia, la salvación es por gracia, y no es algo que puedo comprar con mi dinero. So we notice a huge difference, right? On the one hand, if you buy an indulgence and your sins are forgiven, and for them it means that, oh, I no longer have to go to Mass, go to church, go to confessions. I have my certificate that says I'm completely forgiven, and also I've freed my dead relatives from purgatory, so I can stay home and I have nothing else to do with the church because I've literally bought my salvation. Versus the gospel, which says Christ has purchased our salvation. We should live a life of repentance. We should faithfully attend church, grow in the means of grace, and we should seek to grow in greater Christ-likeness, be more like Jesus in every way. So we notice a huge difference. Okay. Voy a hacer nada más uno más y ahí terminamos, porque con eso terminamos. We'll do one more and then we'll stop and we will continue the rest next Sunday. El culto, which is the worship service, number 3. Worship, the service of adoration, number 3. Cuando los predicadores de indulgencia visitaban una ciudad, predicaban sobre las indulgencias durante el culto de la iglesia. También predicaban sobre la necesidad de comprar indulgencias fuera de la iglesia. Lutero se escandalizó de que la indulgencia fuera el punto focal del servicio de la iglesia más que la palabra de Dios. En algunos casos, la palabra de Dios no fue predicada durante el servicio, durante el culto, para maximizar el tiempo para promover las indulgencias. Así que en lugar de escuchar la palabra, escuchar la Biblia, ofrecer culto a Dios, Juan Tetzel, un predicador de indulgencias, él estaba en el púlpito y dice que necesitas comprar indulgencias para liberar tus difuntos del purgatorio, para comprar el perdón de los pecados, y necesitas comprarlo ahora para ti mismo y tal vez para tu familia, y todo el tiempo en el servicio estuvieron escuchando indulgencia, indulgencia, indulgencia y no la palabra de Dios. So if you can just imagine a worship service where you have Juan Tetzel selling indulgences, taking over the worship service, and basically using up most of the worship service to sell indulgences and saying, don't you want to buy the forgiveness of sins and have the forgiveness of sins? Don't you want to free your dead relatives from purgatory so they can enjoy heavenly glory right now? And just using up, maximizing all of the worship service and using up the whole time to maximize his sales pitch of indulgences, as opposed to focusing on God's word and learning from God's word and offer him our prayers, our praises, and learning, what the word says. So it's really tragic. It's very tragic. Pues sabes qué, amados, ahí vamos a parar porque yo sé que tenemos tiempo limitado,
Pero no sé si en este punto si hay preguntas. Y podemos comenzar para el otro domingo, el número 4. Nomás tengo una pregunta. Sí, hermano. En aquellos tiempos no, la Biblia estaba sellada. Ajá. Nadie podía leer la Biblia Ajá, en ajá, aquellos tiempos. ajá, ajá, O sea, leer la Biblia ajá, ¿cómo se dice? Ajá. Una orden de no leerla y por eso toda la Ujú. gente caía. Pero cuando Lutero abrió la Biblia, ujú, dice, Dios mío, ¿qué es esto? ujú, Fue y lo confrontó a la iglesia. ujú. Dice, si la Biblia tiene razón, yo les gano. Y si ustedes tienen razón, compruébame Ujú, y yo vengo responsable. ujú, Entonces ujú. quedaron callados. Dice. Sí, porque sabe que, hermanos, si nos ponemos a poner, a entender mejor cómo era el servicio, la misa en el tiempo de la Reforma, antes de Lutero, y antes era en latín, En latín. todo en latín, y no, ni se dieron cuenta, y el sacerdote estaba mirando, ¿verdad?, a las personas, sino así estaba él, Sí, y Pablo, todo, sí, todo en latín, y ninguno de ustedes tenía la palabra de Dios en su idioma, Ujú. y entonces todos entraron confundidos, salieron confundidos, ¿verdad? Sin la palabra, sin nada, y ¿verdad? En latín. So, beloved, just to help you appreciate our worship service today and how worship was before the Reformation. Before the Reformation, there was it was all in Latin. There was no Bibles in your language. No one owned a Bible except maybe some priests, and it wasn't written in your language. So the fact that we can own a Bible, have it in our language, go to a worship service and hear the worship said in our own language, or be accessible in our own language, that was like revolutionary. It was totally revolutionary because before everything was in Latin. Even the priest, I think, would have his back towards the congregation and say everything in Latin, everything in Latin. And so people entered, sadly, confused, very little literacy. And so one of the things of the reformers is we not only need to promote Bibles in our language and have them translated in our language, but also promote literacy so people can read and promote reading so they can read their Bible. Y otra cosa es que muchas personas ni sabían cómo leer y es importante que enseñamos a nuestros hijos leer para que puedan leer su Biblia en su idioma. So, lo que tenemos ahorita es muy diferente de hace más de 500 años. So what we have now is really different in terms of worship in the life of the church than 500 years ago. So 500 years ago, it was so different, so different. ¿Hay otras preguntas antes que concluimos? ¿Ya? ¿No? ¿Otras preguntas? Ok. Así que ya para el otro domingo vamos a hablar de 4, 5, 6 y terminar esta página. Ok? And so, beloved, we're going to finish. This is a pretty lengthy handout, so we'll just focus on that. But if you want to take this, please take this home. If you want to study it or have questions or, no problem. Yeah, please feel free to take it home. Si tienen preguntas o quieren hacerlo, estudiarlo en la casa, siempre puedo sacar más copias si tienen más preguntas. Pero si está bien con ustedes, si Margarito puedes ofrecer una oración. ¿Ya? ¿Está bien? Okay, thank you. We'll conclude and we'll pray. Vamos. Señor, gracias te damos por darnos un día más de vida. Gracias por tu provisión, por el amor, por la familia que nos has dado. Es una bendición estar y escuchar tu palabra, Señor, en estos tiempos difíciles. Y estamos agradecidos por eso. Amamos tu palabra y la valoramos porque sabemos que en aquellos tiempos de nuestro hermano Lutero, que luchó fervorosamente, fue valiente, en aquellos tiempos fueron difíciles, Señor, porque no tenían Biblias, no sabían la lengua diferente, ¿verdad? En aquellos tiempos fue muy difícil para ellos. Y nosotros, pues en estos tiempos, te agradecemos, Señor, porque sabemos que tu palabra la tenemos en nuestro idioma y en diferente idioma.
Gracias, Señor, porque nos has bendecido, nos has amado. Estamos agradecidos por tu palabra. Señor, danos entendimiento y sabiduría cómo debemos vivir en nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, día a día con tu Espíritu Santo para hacer lo correcto ante tus ojos. Cuida a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que no pudieron asistir hoy, Señor. Y a los que estamos presentes aquí, Señor. A los que lleguen en su casa con bien. Cuida a nuestro hermano Rubén Serna, Señor. Ayúdalo día a día, Señor, para que también tenga valor y dale mucha sabiduría para que predique tu palabra con denuedo y con valor, Señor. Que nos enseñe lo que está en la palabra de Dios. Para que no seamos engañados, Señor, sino que estemos sumergidos conforme a tu Espíritu Santo, Señor, haciendo lo correcto y llevando tu palabra también, Señor, porque ese es lo más hermoso, tu evangelio, llevarlo a las personas que lo necesitan. Gracias, Señor, por todo. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Ok, gracias a ustedes. Gracias.